Empezamos con grupos funcionales. Los grupos funcionales son en un compuesto orgánico todo aquello que es distinto de lo que está formado por carbono e hidrógeno. Lo que está formado por carbono e hidrógeno se llama esqueleto y el grupo funcional es un átomo o un grupo de átomos que es distinto a carbono e hidrógeno. ¿Por qué se llama grupo funcional? Los grupos funcionales, no importa qué esqueleto tengan, por supuesto que siempre el esqueleto, y como hemos estado viendo hasta ahora, el entorno de toda la molécula lo tenemos que estudiar para ver si es polar, si no es polar y todas esas cosas, y qué otras propiedades físicas tiene. Pero el grupo funcional, no importa qué esqueleto lo acompañe, siempre tiene ciertas propiedades físicas y ciertas propiedades químicas. Por eso es importante determinar qué grupo funcional tiene una molécula. Solo en la cadena hidrocarbonada también vamos a marcar como grupo funcional los dobles o los triples enlaces. En este caso, por ejemplo, tenemos un alqueno. ¿Por qué lo marcamos como grupo funcional aunque esté en el esqueleto? Y porque tener un grupo funcional, no importa cuál sea el entorno, en este caso un doble enlace, recuerden que el doble enlace es una zona de alta densidad electrónica, entonces puede ser atacado, como vamos a ver más adelante, por un electrófilo. Los grupos funcionales son un átomo o grupo de átomos que tienen propiedades físicas y químicas características. Si marcamos en una molécula el o los grupos funcionales, llamaremos al resto esqueleto. Este grupo funcional está unido al esqueleto a través de lo que se llama punto de unión, que ahora vamos a hacer hincapié en eso. Los grupos funcionales son toda esta lista que tenemos acá y que tienen ciertas características, que ya los vamos a ver de a uno. El esqueleto puede clasificarse en alifático, de cadena abierta o acíclico, o de cadena cerrada, cíclico, y saturado o insaturado. Y si no es alifático, es aromático. Refiriéndonos al esqueleto, podemos decir que es alifático, y acá decimos cíclico o acíclico, de cadena cerrada o cadena abierta, o también puede ser, y también puede ser insaturado, puede ser saturado, que acá solamente vamos a tener simples enlaces. Eso es el esqueleto. Recuerden que el esqueleto es todo lo que es carbono e hidrógeno. Entonces, alifático, cíclico o acíclico, insaturado o saturado. Pero también puede ser aromático. ¿Cuándo? Y acá nos vamos a detener. ¿Cuándo el compuesto es aromático? Para que sea aromático, debe cumplir con ciertas reglas. Las condiciones que tiene que cumplir para que sea aromático es que sea cíclico. Que sea cíclico, o sea que tiene que ser de cadena cerrada. Además, que sea plano. Y para que sea plano, todos los átomos que forman ese ciclo, que puede ser un homociclo cuando todos los átomos son de carbono. Y si hay algún oxígeno, nitrógeno, azufre, se llama heterociclo. Puede ser que haya también un átomo distinto de carbono. Entonces, en este caso, para ser plano, todos los átomos tienen que tener ¿qué tipo de hibridación? sp2. sp2. De esa manera se hace plano. Debe tener dobles enlaces conjugados. ¿Qué significa esto de dobles enlaces conjugados? Que haya un simple, un doble, un simple, un doble. Eso significa dobles enlaces conjugados. Simple, doble, simple, doble y eso. Cuando hay un doble, un simple, un doble, un simple, un doble, lo que tenemos es resonancia por arriba y por abajo del plano. Eso es lo que se presenta cuando hay dobles enlaces conjugados. Resonancia de electrones pi. Con que digamos resonancia ya sabemos, porque la resonancia es el movimiento de electrones en la nube pi. Y además, por último, deben cumplir con lo que se llama la regla de Huckel. ¿Qué
¿qué dice la regla de Hückel? La regla de Hückel dice que los electrones pi deben ser igual a 4n más 2 y cuando despejo n debe dar un número entero. Por ejemplo, ¿qué hibridación tienen los átomos que forman ese ciclo? SP2. SP2. ¿Y el nitrógeno? ¿Cuántos enlaces debería tener el nitrógeno? Tres enlaces y siempre tiene un par de electrones libres. Todos son SP2, incluso el nitrógeno. ¿Y qué habíamos dicho antes de saber aromaticidad? Porque ese nitrógeno era SP2. Mejor solapamiento con los orbitales. ¿Por qué? Porque si sabemos que este es SP2, o sea, tiene 3 orbitales SP2, acá hay un hidrógeno que no está escrito, y un P perpendicular, que con este P perpendicular forman el pi. Este también es SP2, 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 acá hay un hidrógeno que no está escrito. Entonces, como todo eso está en el plano, este nitrógeno se va a hacer SP2 para de esa manera solapar mejor los orbitales, porque queda todo en el plano. Entonces, si este nitrógeno es SP2, los nitrógenos tienen 5 electrones, 1, 2, 3, que están compartiendo para hacer el enlace covalente, y el par de electrones es entonces en qué orbital se encuentran. En el P, en el P. Eso es lo que tenemos que aprender a distinguir. ¿Dónde está el par de electrones de los átomos que tengan electrones libres? Porque de esa manera podemos determinar si la molécula es aromática o también podemos determinar si ese par de electrones los va a ceder y se va a comportar como una sustancia básica. La molécula es cíclica, ya vemos que es plano porque todos los átomos son sp2, tiene dobles enlaces conjugados, doble, simple, doble. Entonces hay resonancia porque todos tienen un orbital p, significa que los electrones se mueven en esa nube pi, y vamos a ver si cumple con la regla de Hückel. La regla de Hückel, ahí tenemos que tener en cuenta los electrones pi. ¿Cuántos electrones tiene en esa nube pi? Contemos. En este enlace pi hay 2. En este enlace pi hay otros 2. Más estos 2 que entran en resonancia en la nube pi son 6 electrones pi. ¿Estamos? 6 electrones pi, 4n más 2, despejamos n. 6, el 2 que está sumando pasa restando, entonces 6 menos 2 dividido 4 nos queda 1. Como da número entero, significa que el compuesto es aromático. Este compuesto básico, acuérdense, que es aquel que puede compartir un par de electrones. No. ¿Por qué? Porque esos electrones no están disponibles para tomar un protón. Los electrones están moviéndose y mientras estén moviéndose no van a tomar un protón. Están comprometidos en la aromaticidad de un compuesto. Y un compuesto, cuando es aromático, es más estable. Mientras más deslocalice los electrones, más estable es. Entonces, ese compuesto no es básico. Vamos a ver este. Es cíclico. Tiene dobles enlaces conjugados. Perfecto. ¿Qué hibridación tienen los átomos? Este, sp2, pi, sp2, 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 y este que está formando enlace pi es sp2. No me queda otra. Entonces, todos son sp2, por lo tanto es plano. Veamos si cumple con la regla de Hückel. Veamos acá, prestemos fundamental atención al nitrógeno, que es el que siempre nos cuesta un poco más. Nitrógeno, ¿cuántos enlaces debe formar? El nitrógeno tiene 3 enlaces, entonces tiene un par de electrones libres. Vamos a ver en qué orbital se encuentra ese par de electrones para ver si lo contamos en la aromaticidad o no. Entonces, este nitrógeno es sp2, un sp2, otro sp2 y otro sp2 en el plano. Y por arriba y por debajo del plano, ¿qué hay? El P. El P perpendicular a ese plano.
Y el P, vamos a contar la cantidad de electrones del nitrógeno. Tenemos 2, 3 acá que forman enlace covalente, 4 que forman enlace covalente, y acá 5 que está formando el enlace pi. O sea que el par de electrones libres de ese nitrógeno, ¿dónde se encuentran? En el orbital sp2. Acuérdense que cuando un átomo es sp2, acá lo tenemos, tiene acá los enlaces, acá el par de electrones y el p perpendicular. El p está perpendicular a esto. O sea que el nitrógeno tiene un par de electrones sp2 que no pueden entrar en resonancia, porque no se puede doblar esto para entrar acá en la resonancia por arriba y por abajo del plano. O sea que van a estar más accesibles, por así decirlo. Claro, entonces en este caso, ese par de electrones se puede compartir y es una sustancia básica. Contemos a ver si cumple con la regla de Huckel. Tenemos un enlace pi acá, hay 2 electrones. 2, 4, 6. Por lo tanto, 6 electrones pi igual a 4n más 2, despejo y me da 1, que quiere decir que es aromático. Acá, estos los ven bien que son sp2, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si estos son sp2, este de acá, si puede hacerse sp2, se va a hacer sp2 para que solape bien los orbitales. ¿Eso lo entienden todos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, miren bien, a ver qué pasa si entendemos Huckel. Si este es sp2, quiere decir que tiene un orbital sp2. A 120 grados, otro sp2. A 120 grados, otro sp2. Y perpendicular al plano, tiene un p. Esa es la forma de que sea sp2. Contamos todos los electrones que estén en la nube pi. Acá tengo electrones pi, son 2. Más 2 acá son 4. Y estos que están en un p, pero que están en resonancia en la nube pi, son 6. Por lo tanto, tenemos 6 electrones pi. Entonces, si tiene 6 electrones pi, despejamos n y nos da 1, que es un número entero, por lo tanto, el compuesto es aromático. Bueno, hagamos estos. A ver, la primera, ¿será aromática? Tiene que ser cíclica, lo es. ¿Es plana? Sí. Para que sea plana tienen que ser todos sp2. No, profe, ahí el carbono con los 2 hidrógenos es sp3. sp3, entonces esta directamente no es aromática. ¿Estamos? Pasemos a esta. ¿Es cíclica? Sí. ¿Es plana? Sí, porque Sí. tiene todos sp2. Creemos que es más o menos plana. Pero no cumple Sheila. No cumple con Huckel. No cumple con Huckel, porque ¿cuántos electrones tenemos? Pi. 4. Tiene 4. 2 más 2, 4. 4 igual, 4 electrones pi, igual a 4n más 2, entonces el 2 pasa restando, dividido 4 y me da 0,5. No da número entero, por lo tanto no es aromática. Y al no ser aromática, la aromaticidad es algo que hace que las moléculas sean bastante estables. ¿Será aromático o no? ¿Qué pasa ahí? Es sp3. Es sp3. Entonces, fíjense que ustedes pusieron su atención en buscar dobles enlaces, que les faltaba el doble enlace, que la carga, y se les estaba escapando, porque no están escritos los 2 hidrógenos. Y recuerden que cada vértice es un carbono, que cada carbono debe tener 4 enlaces. Y si no tiene 4 enlaces escritos, quiere decir que hay hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? Uno. ¿Por qué? Porque fíjense que el carbono está más porque tiene 3 electrones. Perdió 1 de su capa de valencia. Claro. Es por eso. Así que eso es lo que tienen que tratar de distinguir. Pero esto no se les puede escapar. ¿Hay 2 hidrógenos? No va. Entonces este tampoco es aromático, porque ahí tenemos un sp3. Este de acá es cíclico, todos son sp2. ¿Cumple con la regla de Huckel? Veamos, ¿cuántos electrones pi tenemos? 2.
8. 8 igual a 4n más 2. Despejamos n. 8 menos 2 dividido 4. 6 dividido 4, 1,5. No es aromático y es una molécula poco estable.